Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos, ¿sí? Ya estamos acá. Ok, excelente, ya estamos acá ya, ¿sí? Nuevamente acá acompañándonos el día de hoy, ¿sí? Pero ahora con un curso que es de suma importancia para todos nosotros. ¿Cuál? El trabajo en espacios confinados, ¿sí? Es una es un trabajo tipificado por la ley peruana como trabajo de alto riesgo, ¿sí? La ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, tipifica a esta actividad como trabajo de alto riesgo. ¿Y por qué lo tipifica como tal? Porque en esta actividad pueden perder la vida una o más personas. ¿Mm? Una o más personas pueden perder la vida en el mismo lugar, en el mismo instante y bajo las mismas circunstancias. ¿De acuerdo? Entonces, propio de ello, recalco, es considerado trabajo de alto riesgo. Entonces, propio de ello, nosotros tenemos que realizar una planificación de manera correcta, ¿de acuerdo? Propio que es una actividad de alto riesgo, yo tengo que planificar antes de ejecutar mi actividad, desde arriba hacia abajo, una planificación desde el ámbito, primero, de la parte de la supervisión. Planifico mi actividad, después esa planificación desciende a los que vamos a ejecutar, pero planifico, organizo y conozco. O sea, planifico la supervisión, organizo la planificación, organizo la actividad, supervisión, trabajadores, difundo a los que van a ejecutar el trabajo lo que he planificado, lo que he organizado, y al conocer yo como trabajador lo voy a ejecutar de manera correcta. Entonces ahí ya yo voy a reducir más aún la probabilidad de accidentabilidad, ¿sí? Va a haber menor probabilidad de que me accidente. ¿Por qué? Porque ya tengo una buena planificación, una buena organización, un conocimiento de todos los que vamos a ejecutar y aplicación de manera correcta, ¿sí? Entonces, esa es la idea de planificar y después dar a conocer justamente lo planificado o el procedimiento de lo que hemos establecido como requisitos mínimos para la seguridad y salud de todos los que vamos a ejecutar la actividad dentro del espacio confinado, ¿sí? Entonces, debemos de conocer, ¿sí? Como antecedente del espacio confinado, podríamos decir que las muertes en espacios confinados constituyen recurrentemente una tragedia ocupacional. Normalmente, o digamos aproximadamente, el 60% de fatalidades involucran justamente o está involucrada directamente en la ausencia o deficiencia de planificación. Por eso que se dan esos accidentes, ¿sí? Cuando hablamos entonces de espacios confinados, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un recinto, de un ambiente cerrado, ¿cierto? De un ambiente que tiene deficiencias en su estructura, ¿sí? Por ejemplo, alcantarillas, tanques, almacenamientos, retenes de barco, por ejemplo, la parte inferior es un espacio confinado, ¿sí? Después, por ejemplo, calderas, que en algún momento nosotros hemos interactuado con algún trabajo, ¿no? Bombas elevadas, cisternas elevadas, tanques elevados, o
tanques al mismo nivel, ¿cierto? Pero también es un espacio confinado, o subterráneo. Subterráneo, por ejemplo, puede ser unos pozos, unos silos, ¿no? Unos búnker, también es un espacio confinado. En un parque, como decía, encontramos una estructura muy grande y arriba hay un tanque elevado, el tanque de agua, normalmente, que es de nuestra comunidad. Ya, la persona que va a ingresar ahí también tiene que considerar que también es un espacio confinado, ¿sí? Así se almacene agua por sus características, que está cerrado, ¿cierto? Confinado, es un espacio confinado. Estos son entonces algunos, ¿no? Los manhole también, por ejemplo, ¿no? Los manhole también son un espacio confinado, ¿sí? Nosotros tenemos que, en base a la planificación, a la organización y al desarrollo de nuestros procedimientos, van acompañados de las buenas prácticas. Buenas prácticas en muchos casos en base a lecciones aprendidas, o sea, a accidentes anteriores, ¿sí? En base a eso, yo también tengo que aprender, no necesariamente que me haya sucedido a mí, sino también en base al historial de otras organizaciones, de otras personas, tenemos que tomar en consideración para que en la que yo vaya a ejecutar tenga que aplicar buenas prácticas, ¿sí? Entonces, ¿qué viene a ser un espacio confinado? Es cualquier espacio suficientemente grande como para que un empleado pueda entrar el cuerpo completo y hacer un trabajo. Tiene una entrada o salida limitada o restringida. No está diseñado para ser ocupado de manera continua por el trabajador. Contiene o tiene el potencial de contener una atmósfera peligrosa. Contiene un material que tiene el potencial de sumir un entrante. Tiene una configuración interna tal que un entrante podría quedar atrapado o asfixiado mediante paredes que converjan hacia adentro o por un piso que decliva hacia abajo alzadamente, o que contiene cualquier otro riesgo serio reconocido contra la seguridad o la salud, ¿cierto? Entonces, recalcamos que es un espacio confinado, es un área cerrada que permite que una persona ingrese físicamente y debería cumplir con determinadas características, ¿cierto? Por ejemplo, que su función sea distinta a la ocupación humana, dado que no está diseñado para ser ocupado de manera continua, como ya lo dijimos, por el trabajador o la persona, ¿cierto? Tiene una entrada o salida restringida. ¿Qué quiere decir esto? Que la configuración física que requiere el uso de las manos, de que maniobre, de que me estire, de que me agache, ¿cierto? Para poder entrar o salir de ese ambiente, de ese lugar o de ese espacio, ¿sí? Que ya yo requiera hacer toda esa maniobrabilidad, ya es espacio confinado, ¿no? Puede estar al mismo nivel, puede estar el ingreso directo, pero recalco, si tengo que hacer alguna maniobrabilidad para poder entrar o salir, también ya es considerado espacio confinado, ¿no? Porque la entrada o salida de la persona no es de fácil acceso, ¿sí? Ahora, yo les hacía mención hace un momento, bueno, y lo vamos a ver más adelante, pero puedo recurrir a, este, a, a dar lectura, a buscar información en la normativa nacional. Y si la normativa nacional no me cubre mi necesidad de información para controlar mis riesgos,
entonces yo puedo recurrir a normas internacionales. Por ejemplo, en este caso, si hablamos de norma internacional para espacios confinados, pues hablamos de ANSI Z 117.1, revisión 2016. Eso que acabo de mencionar, yo lo ingreso a Google y ahí voy a encontrar toda esta información, ¿ah? Toda esta información complementaria. De acuerdo. Entonces, todos los espacios confinados representan un riesgo para la salud y seguridad de la persona que ingrese, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, por diversos factores que, por ejemplo, diseño, construcción, localización o atmósfera. O también puede ser por los materiales o las sustancias que contiene o que contuvo, ojo, que almacenó ese recinto. Un tanque también, si bien es cierto en algún momento está vacío, pero ya de por sí, por la entrada y salida, que a veces tiene que ser por la parte superior o a veces tiene que ser por el costado, pero inclinándose, pero también ese tanque se almacenó, va a emitir gases contaminantes. Así esté vacío, eso queda impregnado en las paredes. O también puede ser por algunas actividades que requieran alguna maniobrabilidad o algunos procesos que nos compliquen la accesibilidad, ¿no? Como dije hace un momento, los espacios confinados pueden estar arriba, al nivel del piso, o pueden estar subterráneos, ¿sí? Puede ser pequeño, puede ser mediano o puede ser grande, ¿sí? No hay equidad para eso. Igual, es pequeño, pero es cerrado, es confinado y una persona tiene que entrar, espacio confinado. El tanque que está arriba en la cisterna es grandazo, igual es un espacio confinado, ¿sí? Ahora, si hablamos de la normativa, de la reglamentación, ojo, recuerden lo que dije hace un momento. En nuestro país existe la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la 29783, ¿de acuerdo? Debajo de la Ley Peruana de Seguridad y Salud en el Trabajo, también tenemos reglamentación nacional, por ejemplo, como la norma técnica peruana, la G50, que viene a ser seguridad durante la construcción. Y ahora, si hablamos de algún cliente en particular, por ejemplo, un cliente minero, ahí hablamos de cumplir con el Decreto Supremo 024, que es normativas de seguridad en materia de energía y minas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son reglamentaciones, son normativas nacionales que nos dan a nosotros los alcances de cómo yo tengo que ejecutar un trabajo seguro. Pero ¿qué sucede si esa normativa que me da el Estado peruano no cubre mi necesidad para controlar mis riesgos? Y ahora, en ese caso, ¿qué tengo que hacer? Si no, entonces, el Estado peruano nos avala a la empresa y a nosotros los trabajadores a poder recurrir a otras normas internacionales si es que las normas nacionales no cubren mi necesidad de controlar mis riesgos. Ahí entonces entramos a tallar, por ejemplo, OSHA, ANSI, NIOSH, ASME, NFPA y otras, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la norma nacional no me puede ayudar a controlar mis riesgos, entonces yo recurro a otras normas. Normas internacionales, pero si la norma nacional está acá, estas tienen que estar encima, ser superior, ¿ya? Entonces, para espacios confinados, también yo recurro a esas normas, ¿no? Tomando mano de ellos, porque literalmente porque son más exigentes, son mucho más exigentes, ¿sí? Ya lo dijimos hace un momento, el espacio confinado son unas calderas, unos
unas tuberías, unos tanques, unos molinos, tanques sépticos, silos, tanques de almacenamiento, manjoles, trincheras, excavaciones mayores a 4 pies de profundidad. Todo ello viene a ser el espacio confinado. Toda estructura que tenga el acceso restringido, limitado, ¿sí? Todo ello configura el espacio confinado, ¿sí? Pero recuerden que hay diversos conceptos que también tenemos que tener nosotros en cuenta, ¿sí? Porque cuando hablamos del espacio confinado, entran diversos factores, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer mención de algunos. Hablamos, por ejemplo, según el procedimiento de las empresas, según el procedimiento de mi organización o a la que yo me asigne, por ejemplo, a ver, tenemos atmósfera peligrosa, ¿sí? O tenemos monitoreador de atmósfera peligrosa, o sea, antes de ingresar a un espacio confinado hay que hacer un monitoreo. Lo vamos a ver más adelante. Pero hay que hacer un monitoreo de espacio confinado. ¿Quién lo hace? Una persona certificada, acreditada, capacitada y entrenada, ¿sí? Entonces esa persona calificada es la persona que va a hacer el monitoreo y nos va a decir a nosotros, mediante el permiso que vamos a elaborar o mediante el resultado en el acto, si el límite es aceptable o no. Oye, pero yo veo ahí que está en verde. No, esa persona, como dije hace un momento, es el entrenador. Entonces él sabe dar lectura al equipo, porque hay que conocer el equipo. No son los mismos. Te leen las mismas. A veces hay algunos equipos de 2 lecturas, de 3, de 4. Entonces hay que conocer el equipo. También vamos a hablar del vigía, el vigía del espacio confinado. Recuerden que siempre en la parte externa tiene que haber una persona de manera permanente mientras exista una persona en el interior, ¿sí? Ahora, esta persona también tiene que ser entrenado y capacitado. ¿Por qué? Porque varias vidas van a depender de él, ¿sí? Van a depender de él. Después también otro concepto, otra definición, también tenemos doble bloqueo y purga, ¿no? Un espacio confinado a veces no solo tiene un ingreso, ojo, puede haber un ingreso en la parte inferior, puede haber otro en la parte superior, puede tener algunas líneas que lo alimentan, entonces hay que saber identificar dónde se bloquea, dónde se aísla, o si es una línea presurizada, es un ambiente presurizado, por ejemplo, se tiene que hacer la descarga, la despresurización, ¿sí? Y después tenemos las personas entrantes también, por ejemplo, ¿no? ¿Quién va a entrar? Miguel Loncoy va a entrar, Juan Pérez va a entrar, Carlos Romaní va a entrar, Juan Alaya va a entrar. Ok. Esa persona tiene que ser una persona autorizada, ¿sí? Una persona autorizada y entrenada y capacitada, a quien se le ha asignado determinadas funciones o actividad a ejecutar dentro de ese espacio confinado, ¿sí? Entonces, esa persona también tiene que ser muy preparado antes de ingresar, ¿no? Y propiamente el ambiente tiene una atmósfera que para nosotros, de nuestro interés, tenemos que identificar si es peligrosa o no, ¿sí? Entonces, si es una atmósfera peligrosa, va a tener el potencial de causarnos un daño o hasta la muerte, ¿sí? Una atmósfera peligrosa nos puede conllevar a la muerte. ¿Y por qué? Por quizás enriquecimiento de oxígeno, de inflamabilidad o explosividad, o por gas, vapor, polvo, toxicidad o la que aplique, ¿de acuerdo? Si está
superior a los límites permisibles, me va a generar la muerte, ese espacio, esa atmósfera peligrosa, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber identificar, por eso que monitoreo, ¿sí? Por eso que yo voy a monitorear. Existen también en el espacio confinado los límites permisibles, ¿de acuerdo? Los límites permisibles. Los límites permisibles que a mi decisión, cuando yo estoy parte de una actividad de espacio confinado, yo lo establezco de 0, ¿no? 0 inflamabilidad, 0 explosividad, 0, 0. No, pero la norma dice no. Yo monitoreo, dice 0, ok, entramos. Porque no, 10, 20 partículas por millón es un drama. ¿Sabes qué? 0. Está 0, entramos. No está 0, no podemos entrar. Y algo como que vemos en la foto ahorita, la cual no se figura ahí, es la rotulación, el etiquetado, la señalización. Es importante que el ingreso esté señalizado, ¿cierto? Peligro, espacio confinado. Se requiere permiso para ingresar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso de ahí, la señalización nos va a advertir en qué condición, a qué me estoy exponiendo, ¿cierto? Hay que señalizar en la parte externa, hay que señalizar en la boca de ingreso, ¿sí? Y para eso es parte de verificar ello el vigía. ¿Se acuerdan que hace un momento les conté? Y más adelante también vamos a hablar y especificar de ellos. Pero en primer momento, la señalización, la rotulación del ingreso es muy importante, ¿sí? Es muy importante tener establecido la señalización, ¿sí? Dice, como acción mediante la cual una persona pasa a través de una apertura hacia un espacio confinado, con el permiso requerido, ¿sí? Entonces, el permiso también, se requiere un permiso para ingresar a un espacio confinado. Un permiso, que lo vamos a ver más adelante, constituido por una evaluación, un checklist de las condiciones, del lugar, del área, de las personas, de los equipos, ¿sí? Se considera ocurrida tan pronto como cualquier parte del cuerpo del entrante cruza el plano de una apertura hacia el espacio, ¿sí? Eso ya es el ingreso, ¿sí? Entonces, el ingreso es la acción de la persona que cruza la línea entre lo exterior y lo interno. Pero previamente, lo decía acá, tiene que tener un permiso firmado por la supervisión, ¿sí? Una vez cruzado ya, la persona, una vez que ingresa, tiene que hacer una inspección. Antes de ingresar y ya ingresando, de esos 2 puntos, él tiene que ya ir inspeccionando, la primera persona que va a ingresar, tiene que ir inspeccionando, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Sí? ¿Hasta qué grado se considera peligrosa? Tanto el externo como el interno. ¿Por qué? Porque pueden existir atmósferas existentes o potenciales, por ejemplo, que puedan generar deficiencia de oxígeno o que puedan ser atmósferas explosivas o atmósferas tóxicas, y en ella podemos tener peligros biológicos, peligros mecánicos, peligros físicos y peligros químicos, ¿de acuerdo? Todo ello puede existir en el interior. Por eso recalco, la persona que va ingresando, la primera persona que va a ingresar, tiene que ser una persona competente. La primera persona que ingresa tiene que ser. Si va a ingresar un ayudante, un oficial, un operario,
¿quién será la primera persona que ingrese? ¿Quién será la primera persona que va a cruzar? El operario, ¿cierto? La primera persona en ingresar no puede ser el ayudante. ¿Por qué? Porque él no tiene el conocimiento, la experiencia para ir identificando si hay alguna anomalía, si algo está mal en el interior, ¿sí? O sea, esa persona no tiene esa condición. Entonces, si el operario, o si existe un capataz, o un jefe de cuadrilla, o un operario líder, ya, ellos son los primeros de que se aproximan. ¿Sí? Clasificación. A ver, debe ser un espacio suficientemente grande como para entrar o entrada o salida limitada. Ya lo dijimos. Está diseñada para, no está diseñado para ser ocupado continuamente. Entonces, si sí, de ahí partimos primero de la clasificación. ¿Tiene estas condiciones? No. Ah, ok. Si no tiene estas condiciones, no es un espacio confinado. Si tiene estas condiciones, ah, ok. Lo identificamos propiamente como espacio confinado, lo rotulamos, lo etiquetamos y de ahí hacemos la evaluación de atmósfera peligrosa. ¿Cuál sí requiere? El espacio que requiera permiso es porque tiene peligro en la entrada, porque existen atmósferas peligrosas, porque tiene peligro de configuración o porque tiene cualquier otro peligro serio reconocido. Si tiene todo ello, ok, requiere un permiso. ¿Sí? Y los que no, lógicamente, no requiere el permiso. ¿Sí? Entonces, la clasificación está basada en la evaluación de los peligros. ¿Sí? Una persona, como ya lo mencioné, calificada, deberá ser la que clasifica el espacio confinado. Puede ser, como bien lo hemos mencionado aquí, espacio confinado con permiso o espacio confinado sin permiso. ¿Sí? Todo, por ejemplo, todos los espacios con permiso deben ser identificados con un letrero o con medios igualmente que lo identifiquen como tal de manera efectiva, ¿sí? Que van a ser complementados con capacitación para toda persona que ingrese ahí, ¿sí? Entonces, ojo, mucha atención, ¿sí? Ahora, para clasificar acá, como dije, hacemos una evaluación. Ahora, en alguna variabilidad o en alguna alteración o algo similar, lo recomendable es hacer otra reevaluación durante el proceso, al tiempo, ¿de acuerdo? Es hacer otra reevaluación. Otra reevaluación de los peligros, ¿sí? Y nuevamente, ¿quién lo tiene que hacer? Una persona calificada, ¿sí? Una persona calificada es la que hace la reevaluación de los peligros o posibles riesgos en base a algunos cambios que hayan generado en la actividad, en la condición física o en la condición ambiente o algo que pueda afectar negativamente al espacio confinado, ¿sí? Entonces, si se determina la necesidad, ok, la persona calificada inicia o ejecuta el proceso de reevaluación de los peligros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ojo, no es que ya yo empecé, ya ahí voy a terminar hasta las 8 de la noche, no. Empecé 8 de la mañana hasta 6 de la tarde, si voy a tener un trabajo permanente en el espacio confinado, ok, reevalúo las veces que sea necesaria. ¿Cuántas veces hay que en el día? Según la variabilidad, ¿cierto? Según la variabilidad es lo que yo voy a ir generando los cambios.
¿Ok? Tenemos unas limitaciones de ingreso y salida, que ya lo venimos mencionando hace un momento, ¿no? Limitaciones de ingreso y salida. Por ejemplo, aperturas tan pequeñas como 18 pulgadas. Eso ya, de cajón, nos da una limitación. Difícil de entrar con un sistema de rescate o un equipo de rescate. Difícil de sacar un empleado desmayado en posición doblado. Difícil de salir de aperturas grandes debido a la presencia de escaleras o cualquier otro equipo a remover personas o propiamente equipos, ¿sí? O sea, ya con estas características, estas son algunas de las características de la limitación de ingreso y salida, ¿sí? Entonces, vamos haciendo un recuento. Ya propiamente en la condición tenemos la señalización, tenemos los permisos que tenemos que desarrollar en todos sus niveles, ojo, porque puede tener 3, 4 partes, ya les dije hace un momento, se evalúa equipo, personas, ambiente, propiamente equipos de monitoreo, todo ello se evalúa y se desarrolla en el permiso. En el permiso. ¿Cuál es la característica? Varía. Todas las empresas varían con las características de sus procedimientos. Algunos más grandes, 2 hojas, 1 hoja, pero todo ello varía. Ventilación natural desfavorable. ¿Por qué se da? Por pobre circulación de aire dentro y fuera del espacio. Puede crear una atmósfera diferente a la que está afuera, ¿sí? Entonces, pobre circulación, deficiente alimentación de aire, ¿sí? Va a conllevar a ese mayor riesgo. Los gases peligrosos pueden ser atrapados adentro. También puede ser desfavorable por materiales orgánicos que se puedan descomponer, ¿cierto? Puede haber algún material, puede haber algo que pueda estar en el interior y propio que está cerrado, propio que está confinado y con los altos grados de temperatura conllevan a su descomposición y por ende a emanación de justamente lo que va a descomponer. Puede que no haya suficiente oxígeno debido a la presencia de otros gases o reacciones químicas. Sí, habría que revisar la tabla periódica, ¿cierto? Ahí vemos la configuración. Vamos a hablar en algún momento, ¿no?, de la MCDS o la hoja de seguridad del producto químico. Porque usted quizás me pregunta, Miguel, ¿y cómo yo puedo saber determinado producto, material, qué tan inflamable en caso de descomposición, cómo va a reaccionar, qué va a generar? Ok, no es parte propiamente del curso, pero sí puede generar usted recurrir a la hoja de seguridad y ahí le va a dar mayor alcance justamente a la composición de ese material o producto químico peligroso, ¿sí? Entonces ahí usted va a tener una idea ya. La mayoría de los espacios confinados no están diseñados para entrar y trabajar continuamente en su interior, ¿sí? O diseñados para almacenar un determinado producto, encerrar materiales o procesos, transportar productos o sustancias peligrosas, entradas de empleados ocasionalmente
para inspeccionar, reparar, limpiar, dar mantenimiento, etcétera. ¿Sí? Como le dije hace un momento, en la hoja de seguridad del producto químico, ahí vamos a ver. Pero ya Ok, entonces ahora abarcamos del supervisor de entrada. ¿Quién es el supervisor de entrada? La persona competente, ¿cierto? La que verifica que las condiciones de entrada sean seguras. La que se asegura que antes de entrar el permiso esté completo. Si las condiciones de trabajo se vuelven inseguras, es la persona que debe cancelar el permiso y ordenar la salida de todos los trabajadores en el espacio. Cuando se termina el trabajo, es la persona que cancela el permiso y concluye la operación, entregando el área de trabajo y propiamente el trabajo. Entonces, ahora, bueno, vamos a abarcar el vigía. Deberes, funciones del vigía. Debe conocer todos los peligros que existen en el espacio confinados y las señales de exposición. ¿De acuerdo? Como dije hace un momento, el vigía tiene un rol muy importante. Es el nexo, es la unión, es la verificación entre lo interno y lo externo. Él está justamente ahí. ¿De acuerdo? Se mantiene en contacto con el entrante en todo momento. Ya lo dijimos hace un momento. El supervisor establece los controles, los mecanismos de comunicación. ¿Cómo se van a comunicar? ¿De qué manera van a interactuar? La cual va a ser el contacto, la forma, ¿no? Se asegura que solo personas autorizadas entren al espacio. Ordena el desalojo del espacio si nota señales de exposición en los entrantes. Tiene que dejar el lugar de trabajo. Ve una condición que no está permitida bajo el permiso. ¿De acuerdo? Entonces, el vigía tiene que establecer todo ello. ¿Ya? Ahora, también el vigía tiene unas responsabilidades en el sentido de que tiene que proporcionar, ¿sí?, conocer y estar preparado en los procedimientos, en el plan de emergencia y contingencia que hablamos hace un momento. El vigía es el primero que tiene que conocer y estar preparado para la contingencia, en caso ocurra, ¿no? Él es el que tiene que dar el inicio justamente a la evacuación ante una condición de riesgo confirmada, ¿sí? También él tiene que verificar durante todo el lapso del trabajo, durante todo el tiempo, verificar las condiciones o algún cambio que se pueda generar o se dé en el ámbito laboral. Como dijimos también, él es el que se mantiene de manera permanente en el punto de entrada y no debe moverse bajo ningún motivo. El señor literalmente requiere ir al servicio higiénico, ok, previamente deben salir todos los que están en el interior para que él recién pueda ir al servicio higiénico. O en el peor del caso, tener un relevo, establecer un relevante para poder estar. Ojo, él no ingresa, el vigía no ingresa bajo ningún motivo al espacio confinado, ¿de acuerdo? Ni él, ni tampoco una persona que no esté dentro del permiso. Y en caso ya se materialice algún evento no deseado o algo similar, él es el encargado de activar y comunicar a la brigada, al equipo de emergencia o lo que se establezca. ¿De acuerdo? Ahora hablamos del personal que ingresa, o sea, el ingresante.
El ingresante se asegura de conocer bien los peligros del área y las señales de exposición. El ingresante se mantiene en comunicación con el ayudante y con el supervisor de entrada. Tiene que tener adiestramiento y estar autorizado para entrar al espacio confinado. ¿Sí? Entonces, la persona que ingresa, ya lo dijimos, debe estar capacitado, debe estar entrenado, ¿sí? Porque tiene que ser una persona competente y acreditada que puede ingresar y permanecer dentro del espacio confinado, ¿sí? Y es el que va a tener la comunicación directa con el vigía, ¿sí? Él es la persona asignada a tener la comunicación permanente con el vigía. Esta persona tiene que acatar las indicaciones del vigía. Y si el vigía, por ejemplo, en materia de evacuación, le da una señal a la establecida, la comunicación establecida, le da una señal de que tiene que evacuar el área, pues él tiene que reconocer esa señal de advertencia previamente planificado y establecido y tiene que comenzar a hacer abandono del lugar de trabajo, ¿sí? Si se activa la alarma, él hace abandono del lugar, ¿sí? Como dije, debe estar capacitado, debe tener comunicación con el supervisor para cualquier circunstancia inusual o la certificación debe ser en base justamente al trabajo de alto riesgo en capacitaciones y fortalecimiento de sus habilidades, ¿sí? Lo cual después de esa capacitación, entrenamiento, la persona va a ser certificada, ¿sí? Va a ser certificada que lo acredite como persona competente para permanecer en el espacio confinado. Combinaciones peligrosas. Presencia de las 3 características de espacios confinados que pueden complicar la situación. Por ejemplo, gente trabajando dentro y alrededor del espacio confinado. Operaciones de rescate durante emergencias. Combinaciones de más peligro debido a actividades de trabajo. Soldando y cortando, limpiando con solventes, uso de otros productos químicos. O sea, ¿qué me genera o qué me complica mayor mi factor de riesgo en el interior? Que haya otras personas en el interior. Recalquemos que el espacio confinado es un ambiente reducido, cerrado, confinado. Entonces, al haber muchas personas dentro de ese espacio reducido o limitado, ya de por sí complica mucho más mi interacción, mi desplazamiento o evacuación en caso requiera, ¿sí? Si no tengo bien establecido mi plan de emergencia, las operaciones de rescate se van a complicar. No porque complicaciones propias del proceso, sino puede ser complicaciones porque la gente no está preparada, porque la gente no fue entrenada, porque el personal que está en el interior no conoce el plan de evacuación y no se le asignó sus funciones y responsabilidades en caso se activara esto. Ahora, también las condiciones del lugar se pueden incrementar en materia de peligrosidad si es que, por ejemplo, como dice bien acá, hacemos trabajo de soldadura. ¿Qué vamos a generar en el interior? Humo metálico, vapores o gases peligrosos. Entonces, eso
también ya de por sí comienza a complicar el trabajo, porque ya no solamente tengo que lidiar con el ambiente que existe, con de las condiciones que existe, sino ahora le voy a incrementar otros peligros, otros riesgos, ¿ya? Y de la misma manera, si voy a usar algún solvente o algún producto químico, eso recuerde que va a emanar, va a expandir otros agentes contaminantes, lo que me va a hacer que ya tenga mayor complicación en mi condición de trabajo, ¿sí? Peligro de los espacios confinados. Algunos ya los hemos tocado, pero igual vamos eh, a recalcar en ellos, ¿ya? Algunos ya lo hemos tocado, lo hemos venido mencionando, pero, ok, vamos a fortalecer o a incrementar lo que ya hemos mencionado, ¿sí? A ver, por ejemplo, atmósfera deficiente de oxígeno. Ya comenté hace un momento que lo mínimo de un espacio confinado es 19.5. Ahora, a modo de cultura general, de información general, ojo, no necesariamente hablamos de un espacio confinado cuando hablamos de oxígeno, ¿ah? Porque también hablamos de un espacio, de un ambiente cualquiera. No necesariamente un espacio confinado, un ambiente abierto, también lo mismo. Tiene que estar el oxígeno dentro de los rangos establecidos. ¿Cuál es lo mínimo? Recalco, 19.5. ¿Sí? Eso menor a 19.5 me conlleva a una atmósfera deficiente de oxígeno. Mayor a 23.5 me conlleva a una atmósfera enriquecida en oxígeno. En atmósfera deficiente me puede generar daños a mi salud, hasta un determinado momento, la muerte. En atmósferas ricas, enriquecidas de oxígeno, o sea, mayor a 23.5, me va a conllevar a que ese ambiente se convierta en un ambiente inestable, explosivo, ¿de acuerdo? Entonces, un ambiente con mayor a 23.5 de oxígeno me va a convertir en un ambiente explosivo. También atmósferas inflamables, atmósferas tóxicas, temperaturas extremas, peligros de entrapamientos, ruidos, superficies mojadas, resbaladas, objetos que caen. Todo esto de aquí lo hemos ido explicando, ¿cierto? Ruido, superficies mojadas, resbalosas, objetos que caen, ya lo recalcamos, en un ambiente, en un espacio confinado, ¿sí? Tiene que haber lo menos posible de gente, de materiales, de equipos, lo mínimo y necesario. Más de lo necesario, no. Lo que está sobrando, afuera, ¿de acuerdo? Lo que esté sobrando, afuera. No puedo tener mayor cosa que no necesito. Inmediatamente peligroso para la vida y la salud. Cualquier condición que posea una amenaza a la vida o salud durante una entrada o que pueda causar efectos a la salud, daños adversos irreversibles o que pueda interferir con la habilidad de un individuo de poder escapar de un espacio que requiera oxígeno. ¿Sí? En un espacio confinado hay una cantidad de oxígeno, 19.5 mínimo, 23.5 máximo, 20.8 lo normal. La respiración hace que aumente el dióxido de carbono cuando disminuye el oxígeno a menos de 19.5. La atmósfera está deficiente de oxígeno y pone en peligro la vida de los ocupantes y de las personas por pérdida de la conciencia y puede llevar hasta
la muerte. ¿Sí? Atmósferas ricas en oxígeno, nivel de oxígeno 23.5, causa que materiales inflamables y combustibles se quemen violentamente cuando se prenden. O sea, no requiere de un fósforo literalmente, sino ya propiamente, al ser un ambiente enriquecido, ya genera propiamente alta probabilidad de ignición propio del ambiente. Nunca use oxígeno para ventilar un ambiente, lógicamente, ¿por qué? Porque lo enriqueces, ¿sí? Oxígeno no podemos porque le vamos a meter mayor cantidad de la permisible. Nunca almacene o ponga cilindros de gases comprimidos dentro de un espacio confinado. ¿Ah? Por favor, importante, ¿ah? No podemos almacenar gases comprimidos dentro del espacio confinado. Factores críticos: contenido de oxígeno en el aire, presencia de gases inflamables o vapores, presencia de polvos, mezcla de aire y gases que puedan llevar a una explosión, fuentes típicas de ignición, herramientas eléctricas, chispas, soldadura, operaciones de corte, fumar, etc. Ojo, mezcla de aire y gases, dice. Pero volvemos a la pregunta. ¿Y cómo yo sé que ese gas, que ese vapor, que ese producto químico en combinación con el aire es explosivo? ¿Qué dijimos hace un momento? Tengo que recurrir a la hoja de seguridad, del producto químico, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo, por favor. Productos almacenados en espacios confinados, gases que se generan cuando se limpia, materiales que son absorbidos por las paredes del espacio confinado, descomposición de materiales en el espacio confinado. A ver, yo ponía el ejemplo hace un momento de un tanque. Ok, vamos a ir al rubro del petróleo, en un pozo petrolero, ¿de acuerdo? En unas estaciones de petróleo. A ver, ahí normalmente todo el petróleo, lógicamente, se almacena en los tanques. Pero una vez que se emana, que se descarga estos tanques, supuestamente queda vacío, supuestamente queda limpio, pero no es así. En las paredes, en las porosidades de las paredes, se queda incrustado estos elementos, ¿de acuerdo? Y cuando el calor comienza a emanar en altas temperaturas, que es normal en la selva, entonces estas porosidades que tienen incrustado estos elementos del crudo, el petróleo, lo que sea, va a comenzar a emanar sus gases, ¿de acuerdo? Entonces, a eso más o menos refiere esto de acá, ¿sí? También, ¿qué nos genera atmósferas tóxicas? Los trabajos, como dije, de soldadura, de corte, de pinturas, o si usamos algún quitagrasa, algún sellador, o derritimos algún material químico peligroso, todo ello también va a generar la emanación de estos vapores o gases, ¿sí? Áreas adyacentes al espacio confinado, ¿sí? Puede haber trabajos en paralelos, puede haber trabajos en simultáneos, y esos otros trabajos pueden generarme alimentación de atmósferas peligrosas. Temperaturas extremas, calor o frío extremo, limpieza con vapor en los espacios confinados, humedad, líquidos extremadamente fríos, procesos de trabajo dentro del espacio que puede aumentar la temperatura en exceso, equipo de protección personal, etc. Entonces, ojo, también eso es importante, ¿eh? Mire, y a mí también me ocurrió, por ejemplo, habla de equipo de protección personal. Algunos dirán, oye, temperaturas extremas en equipo de protección personal, ¿de qué manera? Ya. Yo cuando llegué, por ejemplo, al lote 8, a la selva, a trabajar, ¿ya?
lote 8, Andoas, si no me equivoco, uno de esos. Entonces, el personal se me desmayaba trabajando, haciendo un trabajo normal. No tenía ningún contacto, ningún golpe, ni nada similar, pero el personal se desvanecía y se caía. Entonces, ¿qué era? Era por el golpe de calor. ¿Ah? El golpe de calor por los altas temperaturas del ambiente. Entonces, el golpe de calor conllevaba a que las personas se desvanezcan. Y una de las acciones que implementamos justamente para evitar esos hechos, esos eventos, entonces, haciendo un estudio, haciendo un análisis, investigando, ¿qué se determinó? Se determinó que la empresa para la que yo trabajaba, los uniformes eran de color azul oscuro. ¿De acuerdo? Los uniformes eran de color azul oscuro. Y entonces los estudios, los análisis nos dieron de que el color oscuro retiene la temperatura. ¿Ah? Y al ser el uniforme que está sobre el cuerpo, lo retiene y por ende le transmite más calor de manera directa. Entonces, pucha, ¿cuánto tenía? 3.000 trabajadores. Caballero, con el dolor de los de arriba, a mandar a fabricar 3.000 uniformes, bueno, 2 juegos por cada uno, 6.000 juegos de uniforme de color claro. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Entonces, aquí, en temperaturas extremas, muy importante ello, muy cierto. Un EPP también puede ser contribuyente a ello. ¿Sí? Peligros. Muchas de las entradas a un espacio confinado tienen peligro de exposición a peligros mecánicos, eléctricos, químicos y presión. ¿Sí? Por eso les dije hace un momento que la parte de planificación es muy importante. La planificación está compuesta en 2 partes. La ingeniería del análisis de riesgo en gabinete y la ingeniería del análisis de riesgo en campo. La primera es la que se hace en gabinete y la segunda complementa a ella. ¿Por qué digo ello? Porque justamente a lo que menciona acá, si vamos a encontrar peligros asociados a las condiciones, al lugar, al área, a la accesibilidad, eso se identifica en la planificación, ¿de acuerdo? Y como digo hace un momento, en base a la ingeniería, el análisis de riesgo, se establecen controles y medidas justamente para controlar estos riesgos. ¿Sí? Ok, entonces importantísimo la ingeniería del análisis de riesgo. Y acá está lo que también hace un momento hicimos mención, pero acá está en esquema. El metano es liviano, se va para arriba. El monóxido de carbono igual, también se va para arriba. Pero si vemos, por ejemplo, el sulfuro, se va hacia abajo. ¿Por qué? Porque es pesado. Entonces, esa descansa arriba. Acá dice muestreo. Bueno, yo dije monitoreo. Pero es lo mismo. Muestreo, monitoreo, la toma de muestreo, la toma de monitoreo. Es la misma. ¿Qué cosa es? Ya le dije. Consiste en realizar el monitoreo al espacio confinado de posible existencia de gases tóxicos, contaminantes y o explosivos. Aquí vemos a la persona justamente haciendo ese monitoreo, ¿sí? Vemos a esta persona que está con la cánula, la sonda en la mano derecha y en la mano izquierda tiene la lectura de lo que le está dando justamente el monitoreo. Mediante ese equipo está viendo cuál es el resultado del monitoreo en la parte inferior. Nunca confíe en sus sentidos para determinar si el aire es un espacio confinado seguro
Muchos gases o vapores tóxicos no se pueden oler. Usted tampoco puede determinar el nivel de oxígeno a menos que tome muestras. ¿De acuerdo? Entonces, no es que, no te preocupes, yo tengo acá mi gran detector. Sí, pero ahí lo dice bien claro. Hay muchos gases o vapores que no es detectado por nuestro detector innato. No. Por eso que requerimos un equipo de monitoreo. ¿Sí? Acá está lo que hablábamos. Siempre tome lecturas a varios niveles para asegurarse que todo el espacio es seguro. El que haya buen aire en la entrada no quiere decir que también es bueno en el fondo, ¿no? Esto ya lo expliqué, ya creo que hasta en demasía. Pruebas atmosféricas en este orden. Chequee para contenido de oxígeno, mínimo 19.5, máximo 23.5. Chequee para combustible, menos del 10% del límite tolerable. Ya le dije, ¿quiere estar más tranquilo? Cero. Y eso le va a dejar más tranquilo. Chequee para gases tóxicos. El más común es el monóxido de carbono o cualquier otro material peligroso que se determine es usado en el espacio confinado. Notificación. En el momento que un límite se excede, no importa la razón, todo el personal se saldrá inmediatamente del espacio y nadie podrá entrar hasta que las condiciones atmosféricas regresen a los niveles seguros. Y no deberán hacerse ninguna excepción. Cuando habla de evacuación, hablamos de todo, porque nadie es inmortal. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos la evacuación y no regresamos hasta que nuestro supervisor nos autorice, para lo cual él previamente ya verificó, evaluó, monitoreó y estableció controles adicionales para que ahora sí sea un ambiente seguro. ¿De acuerdo? ¿Sí? La ventilación, bueno, ingresamos aire fresco, como ya le dije hace un momento. Hay diversos sistemas, formas de generar, o equipos también, ¿no? Que puedan ayudarnos a ingresar aire fresco. Y de la misma manera, lo que se va generando en el interior propio de nuestra aspiración, se va generando el monóxido de carbono. Entonces, tiene que haber una línea de alimentación de aire fresco y tiene que haber una línea de extracción de aire contaminado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si las concentraciones están altas, hay que ventilar el espacio para remover antes de ingresar. Importante, ¿eh? Antes de ingresar. Y aquí están algunos de los equipos justamente para generar el ingreso o la alimentación de oxígeno limpio o la extracción de monóxido. Recuerde, la ventilación debe ser continua durante la entrada. Ventilar el espacio confinado. Use ventilación mecánica, llámese abanicos, ventilaciones forzadas, etc. Ventilar a razón de por lo menos 4 volúmenes por hora. Para espacios grandes requieren más ventilación. Asegúrese que el aire suplido no está contaminado. Que la ventilación por aire suplido debe ser de aire fresco, no contaminado con inflamables, toxinas, etc. Primera opción para corregir los problemas, estar pendiente de los peligros que se requieran corregir en el espacio confinado. Asegurarse que el aire que está entrando es aire fresco, es aire limpio. Mantener ventilación continua cuando sea posible. Y tomar muestras del espacio antes de entrar, cuando haya salido y cuando vuelva a entrar. Ahí nuevamente, ya lo hemos mencionado, hay que
monitorear antes de ingresar y ya estando adentro, según nuestra evaluación de riesgo, vamos a determinar cuántas veces más vamos a monitorear. La primera, sí o sí, antes de ingresar, sí o sí. Monitoreamos, ojo, recuerden, tiene que estar registrado, tiene que estar evidenciado. Si no está registrado, si no está evidenciado, si no está plasmado, en el ámbito legal no se hizo nada. Ojo, mucho cuidado. Si no está así, no se hizo nada. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de aislamiento. Poner candado y tarjeta en la fuente de energía eléctrica, o sea, lockout, tacao, bloqueo y señalización, lototo o como se llame. Hay que aplicar el procedimiento de bloqueo, señalización y comunicación. Bloqueo, etiquetado y comunicación. ¿De acuerdo? Ok. Asegurar las partes mecánicas, los puntos en posibles movimientos, los puntos posibles de alimentación. Poner lockout y tacao a las válvulas cerradas. Ojo, ¿sí? Tengo que aplicar candado y tarjeta a todos los posibles puntos de alimentación, para lo cual yo previamente debo haberlos identificado. Debo haber recorrido toda la línea. Tengo que recorrer todo el sistema hasta llegar al punto donde yo voy a trabajar en mi espacio confinado. ¿Por qué? Porque puede haber líneas, conexiones, sistemas que usted no los vea a simple vista y esas puedan alimentar al espacio confinado cuando usted esté adentro. Entonces, hacemos un recorrido, hacemos un inventario, listamos, colocamos todos los puntos. Bloquear y sangrar las líneas neumáticas e hidráulicas, o sea, despresurizar, descargar, ¿ya? Blanquear las alcantarillas y el flujo de agua, de la misma manera. Ventilar, descargar, despresurizar toda línea o conexión. Toda línea o conexión que posiblemente pueda generarme un daño. Hablamos de rescate, procedimiento de rescate. También lo hice mención muy rápidamente, ¿sí? Coordinar con los servicios de rescate externos. Activar brigadas para que los propios empleados de la facilite el rescate. Proveer los recursos a los atrapados para hacer rescate sin entrar al espacio confinado. ¿De acuerdo? Ojo, no vayamos a entrar a ojo cerrado, porque si el espacio todavía está contaminado, no voy a tener 1, 2, 3 accidentados, sino ingresan 5 más, voy a tener 5 adicional. Entonces, por favor, ¿sí? Como dijimos hace un momento, debemos designar a la persona, que normalmente es el vigía, como el primer alertante, el primer comunicador, ¿sí? El primer comunicador para activar el plan de emergencia, ¿sí? Para activar el rescate, ¿sí? ¿Quién lo activa? El primer momento, el vigía. Él coordina con los servicios externos, porque él literalmente no está ni adentro ni afuera, está en el límite, pero él no puede, como dije, no puede moverse, o sea, no puede irse a buscar esto, no, porque adentro todavía hay personas, ¿sí? Entonces él tiene que, en factor a lo que tiene el inventario, el conteo de las personas, va a saber cuántas personas hay que recuperar en el interior, ¿sí? Él tiene que tener la comunicación directa con el equipo de rescate. Él tiene que tener la comunicación, repito, directa con el equipo de rescate, con las personas ya asignadas para el rol de rescate, ¿sí? Los cuales previamente se han identificado.
¿sí? Los cuales previamente se han identificado, los cuales previamente ya se ha coordinado. Ojo, si yo voy a trabajar en un espacio confinado que es altamente peligroso, yo tengo que no solamente es tener mapeado el número del rescatista, el número de la ambulancia, el número del centro médico, no necesariamente es solo eso. Ojo, también de las personas que van a actuar de manera inmediata. Se deberá disponer de los números de emergencia, los puntos, las comunicaciones, para que puedan atender y rescatar a las personas enterradas. Importantísimo disponer el número de emergencia, de los de rescatadores, de mi brigada de rescate, de los equipos de rescate, ¿sí? Porque ya yo tengo establecido ello. Yo ya tengo preparado todo ello. El ayudante tratará de remover al entrante del espacio confinado usando trípodes, grúas, línea de rescate, etc. El ayudante no debe entrar al espacio confinado, ya lo dijimos, ¿cierto? No debe ingresar. ¿Por qué? Porque no es rescatista, porque no está preparado. Está preparado como vigía, no como rescatista. No, mira, yo también tengo mi chaleco de rescatista. Ah, ok. Entonces delega sus funciones como vigía y él actúa como rescatista también. ¿Ya? Entonces, se debe proveer mecanismos para sacar una persona en caso de emergencia o para entrar el equipo. Trípodes con grúa, líneas y arnés de cuerpo completo son usados en emergencia. Escaleras pueden ser usados para entrar y salir de manera efectiva. ¿De acuerdo? Acá vemos, constantemente estamos viendo fotos de trípodes. Pero ojo, no siempre todo espacio confinado es en vertical. También hay en horizontal. Yo he tenido trabajos de espacio confinados en horizontal que han tenido 50 metros de profundidad. En mi experiencia laboral he realizado, si mal no me equivoco, 3 presas. Bueno, 2 represas de relave y una presa de agua, del Damdí. ¿Ya? Entonces, todos son escenarios diferentes. Uno ha sido en Antamina, uno ha sido en Cerro Lindo, y el otro ha sido en Las Bambas, si mal no me equivoco. Entonces, todos son características y situaciones diferentes. Ojo, entonces hay que establecer los mecanismos como tal. Acá también nos hace mención ahorita de algo que hablamos hace un momento, el letrero, ¿no? Coloque el letrero de alerta donde los peatones puedan verlos. Los letreros deben decir el peligro y la acción requerida. Contratistas deben ser informados por los peligros en el espacio confinado. Los contratistas seguirán su propio procedimiento de entrada a espacios confinados y usarán su propio permiso de entrada. Los contratistas tendrán su propio ayudante. Los contratistas darán sus propias pruebas de aire y revisarán el proceso de entrada luego de terminar el trabajo, ¿cierto? Entonces, cada empresa, cada organización, ya lo dije, tiene que tener su propio sistema de control, ¿de acuerdo? Su propio mecanismo de control. Ingreso a espacios confinados. Peligro a los ojos y cabeza son riesgos potenciales de encontrarse en los espacios confinados. Se requiere que todo entrante use los equipos de protección personal adecuados. Otras condiciones pueden ser requeridos el uso de respiradores, zapatos de seguridad preventivo y otra protección personal. Tal cual, Sebastián. Entonces, puede haber otros sistemas, otros mecanismos. Acá hacemos mención de algunos, ¿de acuerdo? Puede ser aire asistido, ¿cierto? Líneas de alimentación,
Todo parte de la planificación, de la organización, la revisión del plan de emergencia, el repaso al procedimiento. A este punto llegamos ya nosotros conociendo y sabiendo todo ello. A este punto. Complete el permiso de entrada, debe llenarse correcta y completamente antes de entrar al espacio confinado. Debe tener la firma del supervisor de entrada para que sea válido. No se permitirá la entrada sin un permiso válido. Ahora, si el permiso caduca, porque a veces requerimos hacer un tiempo más prolongado, si el tiempo caduca, ¿de acuerdo? Si el permiso caduca, el supervisor deberá renovarla. Pero si caducó, no puedo trabajar en él. Ojo, si el permiso ya caducó, no puedo trabajar en él. Ya lo dije hace un momento y lo voy a recalcar las veces que sea necesario. Tenemos un ente fiscalizador que es SUNAFIL. Dios no quiera que el permiso caducó, no lo renovamos por diversos factores y ocurre un accidente, SUNAFIL va a venir a hacer la investigación. Y si no tenemos los documentos en línea, como en este caso, el permiso renovado, vamos a tener muy serios problemas. Nosotros como personas y la organización. ¿Ah? Los permisos son válidos por el tiempo del turno de trabajo, 8 horas. Cuando el trabajo es completado, el permiso y la evaluación de riesgo deben ser enviados a la oficina de seguridad. Estas hojas de permiso deben ser guardadas en archivo por lo menos un año. A ver, la ley hoy en día indica... La ley indica hoy en día que los documentos, por ejemplo, asociados a una enfermedad ocupacional, la empresa, el empleador, los debe de guardar por 20 años. ¿Ah? ¿Se imagina? 20 años tiene que guardar la empresa esos documentos. Un documento asociado a un accidente de trabajo, la empresa o el empleador lo debe guardar por 10 años. ¿Ah? Por 10 años tiene que guardar la empresa. Un documento, un registro o algo asociado al sistema de seguridad de la empresa lo debe guardar 5 años. ¿Ah? ¿Se da cuenta o no? SUNAFIL puede llegar después de 15 años y puede decir, entrégueme el legajo de la enfermedad ocupacional del señor tal. Y la empresa debe entregarlo. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Entonces los documentos hay que guardarlos. Sistema de permiso de entrada. El permiso debe ser escrito y firmado por el supervisor. Verificar qué precauciones de preentrada se tomaron y si el espacio es seguro para entrar. Nuevamente, todo debe ser registrado, todo debe existir, todo debe figurar en los documentos. Posteado a la entrada del espacio confinado. Especificar los registros aparentes y las acciones correctivas antes de entrar al espacio. Se requiere que se termine el permiso cuando la tarea se ha completado o cuando existen nuevas condiciones de trabajo, alteraciones, variaciones en el lugar o en la actividad. Requerimientos del permiso de entrada. Debe tener la fecha, la localización, la ubicación, nombre del espacio confinado, propósito de entrada y peligros conocidos, duración del permiso de entrada, entrantes autorizados, resultado de las muestras de aire, firmada por la persona que tomó las muestras, que debe ser
una persona certificada y acreditada, no puede ser cualquiera. Medidas de protección que deben tomarse en materia de ventilación, de aislamiento, de purga, de bloqueo, de señalización. Todo ello registrado en el permiso y en el análisis de riesgo. No se olvide ello, importante, el análisis de riesgo, el AST, el ATS, el AR, cual sea, debe estar registrado. Ya no se olvide, por favor, importantísimo esta parte de los requerimientos de permiso, ya lo dije, y lo recalco, por favor, nombre y número de teléfono de los servicios de rescate y emergencia, importantísimo. Recalco, de ser necesario, pegado en la puerta de ingreso del espacio confinado. Donde voy a ingresar, ahí tiene que estar pegado, porque el vigía es el primero que tiene que tomar mano de ellos para poder activar. Ok, no sé, el vigía también es parte del evento, vamos a suponer, cualquier persona que está cerca, en la fachada, en el ingreso, va a leer los números de emergencia y va a llamar, ¿ya? Entonces, por favor. Y para que todo esto se pueda ejecutar, se pueda cumplir, se pueda establecer, tengo que establecer el entrenamiento. Todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos revisado, de nada va a servir, de nada va a valer si es que las personas no están preparadas. ¿Sí? Hablábamos de todo el número de contacto, de la activación por parte del supervisor, de los roles del vigía, la identificación, el monitoreo, de todo ello hablamos. Pero si la persona no está entrenada, capacitada, acreditada, certificada, de nada sirve, porque va a llegar en un momento que alguien no va a cumplir lo que le corresponde, o si lo va a cumplir, lo va a hacer de manera incorrecta. Entonces, el rescate, la activación, no va a servir de nada, ¿de acuerdo? Entonces, alguien no va a cumplir su rol. Por eso es muy importante el entrenamiento, la capacitación, la certificación. ¿Por qué digo certificación? Porque después de la capacitación, después del entrenamiento, para poder certificarlo, acreditarlo a esa persona como entrante, como supervisor, como vigía, como monitoreador de espacio confinado o el cual sea, tengo que tomarle una toma de conocimiento, ¿de acuerdo? Tengo que realizarle una toma de conocimiento. ¿Para qué? Por lo mismo que también, para que Dios no quiera si ocurre un accidente, primero para prevenir el accidente y segundo, para que si ocurra, cuando vengan los entes gubernamentales, fiscalizadores, yo pueda acreditar que la persona era competente. Mucho cuidado, supervisores, jefe de cuadrilla, capataces, ingenieros, no se olviden, mucho cuidado. Ante un proceso judicial, la palabra no tiene un valor legal. Escuchen lo que digo. En un proceso judicial, la palabra no tiene un valor legal. Señor, ¿qué hizo usted para evitar que ese señor termine en esa condición sin vida dentro del espacio confinado? Yo lo entrené, yo lo capacité, yo lo formé, yo lo eduqué, ¿sí? Mira, ¿qué hizo usted? Mira, lo de bla, 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 bla. Mira, suena bonito, dice el juez. La pregunta es, demuéstremelo. No, pero señor, yo sí le dije, hablé, entrené, caminé. Pero señor, demuéstreme. En un proceso judicial, las evidencias objetivas, los documentos, los videos, los registros, las fotos con fecha y hora y ubicación, tienen hasta cierto grado un valor legal. Un juez puede darle validero dependiendo de las circunstancias. Pero si usted, recalco, no tiene nada, no registró, no formó, no acreditó, no tiene nada. Entonces vamos a estar en serios problemas, muy serios problemas. Entonces el entrenamiento debe ser para todos los empleados que tengan que entrar a un espacio confinado. Ojo, el entrenamiento tiene que ser para todos. Ojo, los que van a intervenir de manera directa o de manera indirecta en el espacio confinado. Todos tienen que ser capacitados y entrenados.
Ojo, no solamente el que va a ingresar. Todos, tanto los miembros del equipo de rescate, también, ya les dije, vigía, supervisor, autorizante, monitoreador, todos tienen, hasta los rescatistas, todos tenemos que ser entrenados. Antes de comenzar la asignación de trabajo, vamos a hacer un readiestramiento. ¿Cuándo? Ya lo dijimos también. Lo recomendable es en factor a la evaluación de riesgo. Cada 1 hora, cada 2 horas, 3 veces, 4 veces, 5 veces, ¿cuántas veces en el día? ¿Cuántas veces en el turno? ¿Ah? Si cambiaron la responsabilidad de trabajo, hay que hacer una nueva reevaluación, una nueva reasignación, un nuevo reentrenamiento. Si cambió algo en el programa o en el permiso, también. Que esté presente un nuevo peligro, ojo, no necesariamente va a ser de tu actividad. Puede incrementarse un nuevo peligro de un colindante, de alguien externo, alguna actividad en paralelo, alguna condición varió en el entorno, ¿de acuerdo? Que la ejecución del trabajo indique deficiencias, ¿sí? Que la ejecución del trabajo indique deficiencias. Voy desarrollando, estoy ejecutando mi procedimiento, mi proceso, y de repente hay alguna anomalía, hay alguna desviación, hay alguna alteración, ¿de acuerdo? Entonces, o me genera, como bien dice, alguna deficiencia. ¿Qué tengo que hacer? Ok, nuevamente a la reevaluación, al readiestramiento, al reanálisis, ¿ya? Asegurarse de incluir demostración de cajón, ya lo dijimos. Abarcamos en el entrenamiento capacitación, que normalmente hablamos de teoría. Y la práctica también, porque una evaluación, en este caso, por ejemplo, de un espacio confinado, hablamos de una parte teórica y una parte práctica. Como por ejemplo un trabajo en altura, igual, hablamos de una parte teórica de conocer el arnés, las características del arnés, la normativa, peligro, riesgo, bla. Pero la práctica es saber usar ese arnés. ¿De acuerdo? Por poner el ejemplo, ¿no? O sea, hablamos de capacitar para el uso de un arnés. Ah, ok, bonito, se ve bonito en la foto, se ve bonito en la presentación, pero en el entrenamiento el señor va a saber verdaderamente saberlo usar, saberlo colocar, saberlo inspeccionar, saberse anclar. ¿Ah? Entonces lo mismo es en el espacio confinado. Tenemos que abarcar tanto la parte teórica como la parte práctica. ¿Sí? Resumen, se requiere que se identifiquen los espacios confinados. Usted es responsable de seguir los procedimientos. ¿De acuerdo? Si ya le entrenaron, si ya lo capacitaron, si ya le difundieron, si ya le enseñaron, ahora queda aplicarlo. ¿Qué es lo primero? Dijimos, uno de los primeros pasos, señalizar, rotular, identificar el espacio confinado. ¿Preguntas? Bueno, si tenemos algunas preguntas, eso es muy importante, ¿no? Que el vigía tenga el control de la cantidad de personas que hay en el interior, ¿sí? El equipo de rescate tiene que estar accesible, también lo dijimos, tiene que estar accesible, tiene que estar cerca o ahí en el punto en el punto de trabajo, tiene que estar ahí disponible, y el vigía es quien tiene que asegurarse eso. Tenemos que asegurarnos
que todo el personal conozca el plan de emergencia, para que cada uno de ellos sepa cómo actuar, qué hacer, qué le corresponde. Dijimos también que todas las líneas, posibles líneas que van a ingresar, tienen que estar bloqueadas, tienen que estar señalizadas. Dijimos de hacer un inventario de todos los puntos que puedan alimentar a mi espacio confinado. Entonces, en línea a eso, tengo que bloquearlos, ¿sí? Aislarlos, para que no vaya a ser que cuando yo esté en el interior comience a ingresar gases o vapores alimentados por algunas líneas que yo no los identifiqué. ¿Por qué? Porque no hice el recorrido, porque no hice la verificación por todo el entorno o zonas aledañas. Tengo que recurrir por todo el lugar, ¿sí? Los monitoreos tienen que ser con equipos autorizados, certificados y acreditados, ¿sí? Recuerda eso. Los monitoreos tienen que ser con equipos certificados y acreditados. Entonces, si en un espacio confinado existen menos del 19.9 de concentración de oxígeno, ¿ingresará el personal? ¿Sí o no? No, no puede ni debe ingresar el personal. ¿Por qué? Porque tiene que haber 20.8 como mínimo de oxígeno. 20.8 como mínimo de oxígeno. ¿Sí? Ok, señores, yo creo que ya nos hemos acompañado estas 2 horas. Estas 2 horas nos hemos acompañado para este curso de alto riesgo. ¿Cuál fue? Trabajos en espacio confinado. No se olvide, la ley peruana, tu empresa y tú también lo tienes que calificar como tal, como una actividad de alto riesgo, que puede conllevar a que ocurran o puedan ocurrir accidentes con fatalidad, pérdida de la vida. Y nosotros, como ejecutores, podemos ser uno de ellos. La decisión está en nosotros. Ya sabemos qué verificar, qué constatar, qué chequear y cómo trabajar. Muchas gracias por la oportunidad y ya lo estaré visitando próximamente en sus instalaciones. Gracias, un buen día a todos. Gracias por acompañarme hoy.